Bendecidos amados hermanos, iglesia, un buen día hoy para estar aquí en la presencia de Dios, buscándole, ministrando un instante la palabra para ir profundizando cada día más en el conocimiento de Él. Buenos días, suegrita, un abrazo, muy bendecida. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a leer el libro de Lucas capítulo 2. Quiero tomar como ejemplo a nuestro hermano mayor, Jesucristo. Romanos 8 dice que nosotros somos herederos de Dios, herederos de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Cuando usted lee la Biblia y lee los evangelios, en los 4 evangelios usted ve cómo vive un hijo de Dios, como está mi hermana Elena, bendecida. Entonces los evangelios nos muestran el ejemplo que Jesús nos dejó como coheredero para que nosotros aprendamos a disfrutar la plenitud de la herencia. Y un hijo que disfruta la plenitud de la herencia es un hijo maduro. Los hijos maduros son los que experimentan y gustan de la herencia. La palabra de Dios habla acerca de nosotros como hijos. Y en el libro de Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les es dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra hijos ahí es la palabra tecnón, un hijo pequeño pero engendrado por Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y todos estamos en un desarrollo y en un crecimiento. Todos estamos pasando un proceso de ser madurados, de ser enseñados, adiestrados en la verdad, para así irnos desarrollando y fortaleciendo en el Señor. Y al igual que un ser natural, tú pasas de niño a ser adulto. Pablo lo dice en Corintios, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ya de adulto, de mayor, ya dejé las cosas de niño. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el diseño de Dios para que tú y yo seamos madurados, seamos formados y crezcamos y maduremos en el Señor. Por eso están los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles y maestros. Corintios capítulo 4, versículo 11 dice que estos son dones, los dones ministeriales, los regalos de Dios. Los regalos de Dios para con los hombres, ¿para qué? Para equiparnos, para enseñarnos, para el oikodomo, para el crecimiento. Para eso estamos. Para que juntos maduremos y crezcamos. Para eso Dios te dio pastores, profeta, evangelista, apóstoles, maestros. Dios ha dado dones para enseñarnos, para enseñarte, para formarte. Queridos, estamos aquí para edificar. Y que tú y yo seamos edificados y vayamos a la madurez. Y dice el libro de Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52, vamos a leer. Después de haber cumplido con lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. Dice, ¿por qué? Porque aquí estaba José, estaba María y estaba Jesús, que había sido llevado a los 8 días para ser circuncidado. Niño pequeño. Por eso lo dice acá, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Tú y yo, desde el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, que lo hicimos nuestro dueño, desde ese día somos hijos de Dios, tecnón, niños pequeños. Y estamos en un desarrollo todos nosotros de crecer y de ser fortalecidos a través de la palabra de Dios y de llenarnos de sabiduría por la palabra de Dios. Y lo que Dios hace sobre nosotros es que su gracia está sobre nosotros. Es la gracia de Dios. Es su mano poderosa que está sobre ti y sobre mí. Estamos en crecimiento. Estamos desarrollándonos. Y ayer hablábamos que nosotros no fuéramos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos crecer en la sabiduría de Dios. Y esto es lo que Jesús experimentó desde niño, es crecer en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Mañana vamos a desarrollar ya este tema.
Pero por eso quiero poner de ejemplo a Jesús. Él empezó a crecer, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años, dice el verso 41, a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Ahí está Jesús, se les había quedado atrás, pero él no se había quedado jugando con otros niños de 12 años, él estaba creciendo en sabiduría, se estaba fortaleciendo espiritualmente, él estaba con los doctores de la ley, él había tomado una decisión de estar con hombres de Dios que ministraban su vida, y no solo eso, sino que él con lo mismo que recibía, él también lo podía compartir con ellos, y todos se admiraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Características que tenemos que aprender como hijos de Dios. Debe ser para nosotros necesario, una necesidad de estar buscando de Dios. Debe ser una necesidad en ti y en mí buscar de la palabra. Debe ser una necesidad conocer de lo que Dios dice. A veces tenemos más necesidad de lo que el mundo nos ofrece. ¿Se ha fijado cómo opera la publicidad? Ellos te generan la necesidad para vender su producto, que pasa a ser para ti una necesidad sin serlo. Queridos, que para ti, para mí sea una necesidad pasar tiempo con Dios, que para ti, para mí sea una necesidad buscar, escudriñar la palabra de Dios, que para ti, para mí sea una necesidad el congregarnos, que en este tiempo, que para ti, para mí sea una necesidad el conectarnos, porque eso te va a llevar a crecer en sabiduría, eso te va a llevar a fortalecerte, eso te va a llevar a crecer espiritualmente. Necesitamos crecer en esta sabiduría de Dios. Dice sabiduría de Dios en misterio, porque está aquí en la palabra. Hay cosas que se tienen que ir revelando a tu vida. Hay principios los cuales debemos caminar, queridos. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Querido, si para ti no es una necesidad buscar del Señor, no es una necesidad el conectarte, el congregarte, necesitas cuestionarte y preguntar: ¿qué está pasando en tu corazón? Si se ha enfriado, necesitas avivar tu corazón, avivar el fuego del don de Dios en tu corazón. Si estás buscando, gloria a Dios, busca con mayor intensidad cada vez. Si para Jesús, que es nuestro ejemplo y nuestro hermano mayor, era una necesidad, querido, que sea una necesidad. Por eso el Señor enseñaba que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si el pan es una necesidad muy conocido por todos y reconocida por todos, querido, que así sea la necesidad por la palabra de Dios, de un día a día, de una constante. Amén. Mas ellos no entendían las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Tenía un corazón obediente Jesús, tampoco se rebeló contra sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y termina el versículo 52 diciendo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí le añade: y los hombres.
¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a madurar, te empiezas a dar cuenta que ya no solo tú eres importante en la vida, ni que el mundo solo depende de ti, o tú no eres el centro de todo. Es como una persona normal, natural. Cuando somos niños, todo es para nosotros, ¿sí o no? Cuando somos niños, cuando un bebé está en la casa, llora el bebé porque tiene hambre, llora porque se hizo. El centro de todo es el bebé, los gritos, el llanto, la expresión. Los niños empiezan a crecer, son niños. No saben el valor de las cosas los niños. Ellos quieren cosas, quieren tener algo, conocen algo, lo quieren gustar, quieren disfrutar. Siempre me acuerdo si era la Josefa cuando chico, que querían algo y me decía, pero hazte un papelito de esos que tú haces, me decía, y con eso se compra, con esos papelitos nomás, los cheques. Cuando tenía mis chequeras y ella me decía, hazte un papelito nomás. Yo le explicaba, es que no es solo el papelito, porque el papelito también tiene que tener en el banco fondos. Pero un niño ignora esas cosas porque un niño quiere y pide. A veces somos como niños espiritualmente también nosotros. Dame, Señor, dame, Señor. Y no te estoy criticando por eso, porque es parte del proceso de tu vida espiritual. También llegamos en este proceso de desarrollo espiritual a la adolescencia. El adolescente siempre cree que tiene la razón. ¿Se ha fijado? Te tiene niños adolescentes, ya se las saben todas, ya se las saben por libro. No, ¿qué saben mis papás? A veces en la adolescencia espiritual pasa que empiezas a conocer un poco de la palabra y ya te crees independiente, crees que ya no necesitas de un pastor, no necesito de la iglesia, el Señor es mi pastor, dice la gente. Por supuesto que el Señor es tu pastor. Y si Él es tu pastor, tú te vas a congregar, porque el pastor de pastores enseña y diseñó la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso Él dio dones a los hombres, los dones ministeriales, los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles y los maestros los puso el Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores. Pero cuando hay adolescencia viene esa rebeldía, ¿se ha fijado? Y a veces espiritualmente también nos pasa. Pero tenemos que llegar a la madurez. La palabra en el libro de Romanos dice que la tierra gime o espera la manifestación de los hijos maduros. Los hijos que manifiestan el carácter del Padre que tienen. Los hijos que manifiestan la herencia que poseen. Por eso termina acá diciendo que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, porque cuando tú ya eres alguien maduro, usted que yo, que ya somos padres, ya no andamos corriendo por las cosas para nosotros, todo es para la familia, por lo menos eso debiera ser lo normal, ¿no es cierto? Todo es para los hijos, todo es para la esposa, para la casa, ya no eres el centro de todo. Entonces cuando tú creces espiritualmente ya no eres el centro de todo. Entonces así como esa gracia está de Dios sobre ti, también esa gracia sabes que está para con la gente. Entonces tú te empiezas a preocupar por otros. Entonces tú empiezas a predicarle a otros. Entonces tú te empiezas a acercar a otros. Entonces tú empiezas a ser un colaborador en el reino de Dios. Y ahí empieza a operar esta sabiduría. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Queridos, crezcamos en sabiduría, en gracia, en estatura, para con Dios, para con los hombres. Gracias, Señor. La sabiduría de Dios es la que debiera estar operando en nosotros. Debieras tú y yo debiéramos estar marcando una diferencia en todo. La sabiduría de la que habla la Biblia, según el diccionario Douglas Tenney, dice que la sabiduría se muestra al obtener los fines deseados por medios efectivos. Esta es la capacidad que tenemos en Dios nosotros de obtener los fines deseados por medios efectivos. Necesitamos que la sabiduría de Dios opere no solamente en el ámbito de las cosas religiosas, sino que en el ámbito general de nuestra vida. Sabiduría de Dios, querido. La sabiduría se muestra al obtener los fines deseados por medios efectivos. O sea, si nosotros caminamos en la sabiduría de Dios, seremos una generación eficaz, efectiva en lo que hacemos. Seamos respuesta.
Iglesia, estamos llamados a hacer respuesta. Como algunos dicen por ahí, no somos parte del problema, seamos la solución. No llenemos a la gente de interrogantes, demos respuesta. Crezcamos en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ora al Señor, como lo hemos orado en todas estas semanas, buscando esta sabiduría de Dios. Y mañana seguiremos hablando acerca de esto para entrar un poco más y además ir teniendo más claridad de cómo hacerlo. Sabiduría. Sobre todas las cosas, amada iglesia, adquiere sabiduría. Les amo. Bendecidos, que tengan un extraordinario día miércoles 17 de junio. Un abrazo para todos ustedes. Buen día. Ore y medite. Busque del Señor esta mañana. Bendecidos.